Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando una serie estrenada recientemente en Amazon Prime de origen español y que lleva por título simplemente La Templanza. Y en este capítulo te voy a comentar qué tal me han parecido estos 10 capítulos que conforman esta serie, si creo que es una buena serie o en realidad no lo es tanto. Antes de continuar, como siempre, recordate que te suscribas al canal y actives la campanita, así estás enterado cada vez que subo un nuevo video, y dejes tu like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta serie. Y si ya la viste, déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció La Templanza. Dicho esto, comencemos con la review. Básicamente, ¿de qué trata esta serie? Es una serie de drama, con bastante drama, y además es una serie de época. ¿Por qué? Porque está básicamente ambientada en la segunda mitad del siglo XIX, más o menos. Y allí abarca varios años. Y además también abarca varias locaciones, puesto que la historia se va a desarrollar en parte en Inglaterra, en España, en México y en La Habana, Cuba. Entonces, básicamente vamos a ver estas 4 locaciones principales en lo que es la segunda mitad del siglo XIX. Y lo que vamos a ver básicamente es una historia bastante clásica de amor, al final de cuentas, de dos personas que no se conocen de la nada y que además viven en distintos continentes, puesto que uno va a vivir acá en América y otro en Europa, y que por azares del destino y también porque así es contada la historia en la serie, van a terminar juntándose en una extraña relación que van a tener en parte de negocios, pero también una relación afectiva. Básicamente estos dos personajes son, por un lado, Mauro, que es dueño de una mina de plata en México, y por otro lado Sol, que es hija de una familia que tiene una viña en España, que es básicamente la viña La Templanza, pero que actualmente está casada con Edward y vive en Inglaterra, quien además tiene una empresa de transporte, si mal no recuerdo. Entonces, en principio son personas que no tienen por qué conocerse, pero el azar del destino al final de cuentas los va a llevar a unirse en esta historia que nos va a contar esta serie básicamente. Ahora bien, puntos positivos de esta serie. Y es que en primer lugar hay que destacar, o yo al menos destaco, su nivel de producción. En cuanto a los paisajes, el vestuario, los ambientes en general que van a habitar cada uno de estos personajes están muy bien hechos y al menos te da esa sensación de antigüedad o que corresponde con la época. Tienen bastante cuidado con los tipos de carruaje, la iluminación, al final de cuentas, como he señalado, los vestuarios, la forma de hablar de los personajes incluso, que al final de cuentas te lleva a inmiscuirte muy bien en la atmósfera y en la temporalidad que te está contando esta historia. Así que desde ese punto de vista, muy bien logrado todo lo que es el nivel de producción de la serie. Por otro punto, o otro punto positivo en este caso, es que es una historia romántica bien contada. Al final de cuentas, tuve sí este inconveniente de que me costó al menos hasta el segundo o final del segundo capítulo realmente interesarme por la historia. Pero posterior a eso realmente estaba súper interesado por, en principio, cómo se iban a terminar juntando estos dos personajes, que la serie arranca con contándonos estas dos historias bastante separadas y en paralelo. Y vamos a ir viendo las similitudes y diferencias que también tienen cada uno de estos dos personajes principales en su diario vivir. Y además tiene un salto de temporalidad la serie desde que inicia hasta que ya nos va contando como el temporalidad actual de unos 20 años, por lo cual vamos a ver a estos dos personajes siendo muy jóvenes y luego 20 años más viejos, por así decirlo. Y yo me seguía cuestionando, oye, ¿en qué momento estos dos personajes se juntan? Pero eso está bien logrado y al final de cuentas te lleva a sentirte interesado por la historia y saber al menos por curiosidad cómo van a terminar juntos estos dos personajes que en principio no tienen absolutamente nada que ver. Y la serie va uniendo estos cabos sueltos de manera bastante inteligente y bastante bien hecha o bien armada al final de cuentas, y ninguno de estas relaciones termina juntándose por casualidad simplemente, sino que, como he señalado, siempre hay un fin que está bien justificado, al menos en la serie. Y eso hace que esta historia de amor, porque al final de cuentas es eso, entre Mauro y Sol es una historia de amor, termine siendo
una bonita historia de amor al final de cuentas. Es lo que te presenta al menos esta serie o estos 10 capítulos que conforman esta temporada de esta serie. Otro punto positivo es que básicamente el resto de los personajes también me gustaron bastante. Hay personajes que al final de cuentas le terminé tomando bastante cariño, y en particular, por ejemplo, el personaje de Santos, que es esa es la ayudante, es la mano derecha al final de cuentas de Mauro, siendo que ambos comenzaron siendo básicamente mineros, pero Mauro, por un derrumbe que hay en la mina, termina salvándole la vida al final de cuentas a Santos, y no lo abandona allí a su suerte y a su muerte básicamente en la mina. Y esto hace que al final de cuentas Santos se transforme en su brazo derecho, y también es un poco esta voz de conciencia que varias veces a lo largo de la serie le va diciendo cuál es el camino correcto, o un poco que no se desvíe al final de cuentas de ciertos principios morales. Así que es un personaje que le terminas tomando cariño, pese a que habla súper extraño, un poco para ser este personaje súper inculto, o que al final de cuentas conoce muy poco del lenguaje de la vida, o conocimientos en general, puesto que es un indio bruto, casi como lo suelen llamar en la serie. Entonces al final de cuentas es un personaje que es extraño, o que es poco común al final del día, pero yo al menos me terminé encariñando muchísimo con él, y me gusta cuál es al final de cuentas su labor dentro de la serie, y cómo está constantemente apoyando o ayudando al personaje de Mauro, que por lo demás también es un muy buen protagonista, así como lo es Sol, que ambos, no lo he dicho, pero están interpretados por Rafael Novoa y Leonor Weitlin respectivamente. Entonces al final de cuentas son dos actores que hacen muy bien el personaje de Mauro y de Leo, o sea, de Sol, perdón, cada uno interpretándolos, y eso es algo que me gustó muchísimo de esta serie. Ahora bien, pasemos a los puntos que quizás no me gustaron tanto. En primer lugar, que la serie tiene escenas de combate o escenas de acción entre personajes que no quedaron bien logradas, y eso hay que reconocérselo. Se sienten falsas y no tienen el mismo nivel o la misma calidad que el resto de las escenas o el resto de la historia. Un poco como que están allí desencajadas, o que están fuera del lugar, o al menos se siente como si estuvieran fuera del lugar, o que al final de cuentas no tenían toda la intención de que quedaran bien hechas. O sea, al final de cuentas, como lo que he señalado, por ejemplo, los combates o las batallas o no sé, persecuciones no quedan del todo bien, y incluso se llegan a sentir falsas, y es algo que no me terminaba de gustar, pero bueno, era parte de la serie, quizás un poco es parte del espíritu, y al menos tomándolo desde ese punto de vista lo terminé aceptando, pero en sí es algo que hay que reconocer que no está bien logrado. Otro punto que no está del todo bien logrado, o que más que nada no me terminó de convencer en esta serie, es que llega un punto en donde todos están en conflicto con el dinero. Al final de cuentas, todos tienen escasez de dinero o de recursos. Básicamente están en la quiebra. Cada uno de los personajes, por un lado Sol y por otro lado Mauro, pero aún así mantienen un nivel de vida o de estatus de vida bastante acomodado. Y un poco me hacía constantemente el cuestionamiento de dónde están sacando dinero. O sea, aquí o están traficando con esclavos y en verdad no lo están mostrando en pantalla, o no tengo idea de dónde realmente sacan recursos para mantener el mismo estatus de vida. Y era algo que me lo tenía que cuestionar constantemente, porque parte del argumento principal de la serie era esto, que estos personajes estaban quebrados y toda su motivación era un poco salir de esta quiebra o encontrar nuevos negocios. Entonces era una constante o algo que te repetían en varias ocasiones. Entonces no era algo que podía pasar desapercibido, y que aún así mantuviesen su nivel de vida. Bueno, algo extraño tenía que haber detrás que evidentemente quizás no nos estaban contando. Pero bueno, en el resumen, ¿es una buena serie o en realidad no lo es tanto? Creo que es una serie estándar, es una serie bastante normalita, pero que en el particular a mí me gustó bastante. Llegó un punto en que realmente estuve muy interesado, que básicamente me maratoneé casi 5 o 6 capítulos en una tarde, porque estaba muy interesado por los personajes, por la historia. Quería básicamente ver cómo se iban a juntar estos dos personajes, qué iba a pasar cuando se juntaran, porque
Sí, aquí como tiene que ser un buen drama, una vez que se juntan, evidentemente las cosas no van a resultar bien y van a discutir y van a tener roces y van a un poco quizás incluso llegar a ser casi antagonistas entre ellos, cosa que después volver a un poco suplir esas diferencias y ahí finalmente encontrar el amor. Sí, porque eso es parte de un clásico de un drama. Pero tenía aún así interés por ver esto, también ver cómo se iban desarrollando el resto de las historias, qué pasaba con los antagonistas, que en principio pueden verse bastante superficiales y que al final de cuentas simplemente estos dos antagonistas que vamos a tener en la serie quieren hacer daño por hacer daño. Pero si uno les da una segunda vuelta, mira, igual tienen sus motivaciones. Uno se siente súper desplazado por su familia y que es comprensible, y el otro, al final de cuentas, es un personaje súper codicioso y que al final de cuentas, de una u otra manera, le han quitado parte de lo que él consideraba propio. Entonces, mira, al menos motivaciones tienen, pero en principio también se puede llegar a ver como personajes quizás más superficiales o que no tienen realmente una gran motivación. Pero yo al menos seguía disfrutando realmente de la serie y, como he señalado, al menos a mí me gustó muchísimo. Aunque siendo objetivo, es una serie normalita que tiene también bastantes fallos y eso hay que reconocérselo. Principalmente, como he señalado, con todas estas escenas de acción o de lucha o de combate o de enfrentamiento en general de los personajes mayoritariamente masculinos, es que no quedan bien logradas para nada. También tenemos bastantes clichés, uno que otro giro de guión que son bastante a veces predecibles, pero en general, como insisto, tiene algo esta serie que al final de cuentas me terminó gustando mucho, pese a que objetivamente no es la gran serie o no es la mejor serie de drama que vaya a ver en la vida, jamás. Probablemente se quede, como he señalado, en un lugar muy promedio. Pero sí, es una serie que al menos yo disfruté bastante sus 10 capítulos y es por eso que invito a verla quienes les guste un buen drama de época, que al menos esta serie, ese punto lo cumple bastante bien. Y es por eso que ahora, pasando simplemente al gatómetro para ya ir cerrando este video, a la templanza en esta ocasión le vamos a dar 3 gatitos de 5, netamente por ser lo más objetivo posible en mi opinión respecto a esta serie, porque como he señalado, si fuese netamente un gusto personal, yo creo que le hubiese dado incluso una mejor calificación, pero objetivamente creo que es una serie de al menos 3 gatitos. Así que esa ha sido mi opinión respecto a esta serie, y si tú ya la viste, evidentemente déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció a ti, si te gustó tanto o más, o sea, tanto más o tanto menos que a mí en respecto a lo que ya he comentado en este video. Para finalizar, simplemente recordarte que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar, y en el costado ya te dejo el enlace con la cara del gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós.